Bueno, el día de hoy explicaré lo que son las operaciones con vectores, en específico la suma de vectores. Existen dos tipos de suma de vectores, que viene siendo el gráfico y el analítico. El método gráfico es menos asertivo que el analítico, pues el sujeto que lo realiza puede cometer algún error. Entonces, el gráfico se divide en el paralelogramo en el cual se suman solo dos vectores, y el polígono en el cual se suman tres o más vectores. El analítico se puede sumar a partir de dos vectores en adelante. Es muy importante saber que al resultado de la suma de vectores se le conoce como vector resultante, o en nuestro caso utilizaremos esta figurita para representarlo. Entonces, tenemos el método del paralelogramo, en el cual les recuerdo se suman solo dos vectores. Entonces tenemos un ejemplo que dice: un automóvil recorre una distancia de 10 kilómetros al este y gira en una esquina con un ángulo de 50 grados, recorriendo una distancia de 12 kilómetros hasta llegar a su destino. ¿Cuál es la distancia total recorrida y en qué dirección? Bueno, primero que nada hay que saber identificar los datos que nos da, los vectores que nos da, y pues les recuerdo que cada vector debe de tener un número, que en este caso viene siendo el 10, una unidad, que son los kilómetros, y una dirección. Entonces aquí ya tenemos el primer vector. Y otro vector sería este, que nos dice 12 kilómetros, número y unidad, y la dirección pues serían los 50 grados. Entonces estos serían los dos vectores que nos da. Es importante anotarlos para no olvidarlos. Y bueno, los graficamos en el plano cartesiano. Hay que ponerlos a escala, ya que estas medidas no podemos introducirlas directamente aquí, pues no caben, haríamos una gráfica muy grande. Entonces los datos a escala, yo escogí la escala 1, 2, estos serían los datos a escala, y entonces ya representamos. Aquí tenemos que el vector 1 mide 5 centímetros y va hacia el este. El este es hacia la derecha, sobre el eje de las X. Entonces trazamos una línea con flecha, ya que es un vector que mida 5 centímetros y vaya hacia el este. Después nos dice que tenemos una línea que mide 6 centímetros y va a los 50 grados. Entonces, a partir de donde nos quedamos en este vector, vamos a poner nuestro transportador, medir los 50 grados y trazar una línea de 6 centímetros. Después, trazaremos una línea que sea paralela a el primer vector que nos pidió, que vendría siendo este vector que tengo aquí. Este también mide 5 centímetros, pero la diferencia es que va en dirección contraria. Y así con el segundo vector. Aquí pueden ver cómo va en dirección contraria. Entonces, para sacar el vector resultante, tenemos que trazar una línea desde el punto inicial hasta la esquina contraria. Entonces, tendríamos que poner nuestra regla graduada sobre esta línea verde, medir los centímetros y después pasarlo a lo que viene siendo los kilómetros, ya que si ustedes colocan su respuesta en centímetros, en este caso pues estaría mal, ya que nos pide la distancia o el vector resultante en kilómetros. Después pondríamos nuestro transportador en el eje 0, 0 y mediríamos cuál es su ángulo desde el eje de las X hasta donde está trazada la línea verde, que en este caso pues aquí lo tengo, son 29 grados.
Entonces, nuestro vector resultante serían 20 kilómetros, 29 grados. Y aquí les tengo otro ejemplo que haremos paso a paso. Dice, un hombre camina 40 metros hacia el este cuando gira 60 grados y recorre otros 30 metros caminando hasta llegar al final de su caminata. ¿Cuál es el vector resultante? Entonces, analizando nos da estos datos: 40 metros hacia el este y 30 metros a 60 grados. Entonces, escogemos una escala, en este caso yo escogí la escala 1:10 para que me diera unas medidas pues pequeñas, ¿no? Entonces, estos son los datos a escala: 4 centímetros, 40 metros y 3 centímetros, 30 metros. Entonces, trazamos los 4 centímetros hacia el este, desde el punto, esta cruz que viene aquí, que mida 4 centímetros y vaya hacia el este. Después nos dice que tenemos que trazar otra línea que vaya a los 60 grados. Ponemos nuestro transportador donde termine nuestra primera línea, medimos los 60 grados y trazamos nuestra línea que mida 3 centímetros. Después, estos son pues los 60 grados. Después trazamos una línea paralela a la primera que mida exactamente lo mismo que la primera, pero que vaya en dirección contraria, y otro vector que sea paralelo al segundo. Después trazamos nuestro vector resultante, medimos con nuestra regla graduada y después colocamos nuestro transportador, medimos los grados y listo. El vector resultante vendría siendo 63 metros, 26 grados. Y ahora tenemos el método del polígono, que viene siendo de 3 o más vectores. Tenemos nuestros datos que aquí ya nos los dan directamente sin problema razonado. Y aquí esto significa el vector A, el vector B y el vector C. Nos dan nuestros datos a escala que nos dice el vector A serían 3 centímetros 45 grados, 4 centímetros 100 grados y 5 centímetros 27 grados. Esto es resultado de una escala 1:20. Y entonces aquí tenemos nuestro plano cartesiano en el cual trazamos los 3 centímetros, los 4 centímetros, los 5 centímetros y al final nos dio un vector resultante de 1.3 centímetros con un ángulo de 57.1 grados. 57.1 grados es correcto. Bueno, y ahora lo veremos más paso a paso. Tenemos nuestros vectores que, como les dije, pueden ser 3 o más. En la anterior vimos solo 3 vectores y en esta veremos 5. Entonces nos dice que el vector A mide 20 newtons hacia el norte, el vector B 25 newtons 50 grados, el vector C 15 newtons 135 grados, el vector D 10 newtons 20 grados al suroeste. Hay que saber interpretar esto, ya que no son 20 grados positivos, sino que vendrían siendo 20 grados negativos. Ahorita veremos cómo se interpreta. Y el vector E serían 13 newtons al sur. Entonces, tomamos una escala de 1,5 y los datos de escala pues serían estos: 4 centímetros al norte, 5 centímetros 50 grados, 3 centímetros 135 grados, 2 centímetros
20 grados al suroeste y 2.6 centímetros hacia el sur. Entonces, como en el método anterior, trazamos nuestro primer vector, que sería este, de 4 centímetros hacia el norte. Aquí no utilizamos transportador porque pues el norte es el vector de las X, la línea de las X. Y entonces ahora sí nos pide que utilicemos el transportador, pues nos dice que tracemos 5 centímetros hacia los 50 grados. Pero la diferencia entre el método del paralelogramo y el polígono es que cambia nuestro eje, nuestro plano cartesiano, nuestro punto 0,0, que vendría siendo donde termina nuestro vector. Entonces, aquí donde termina trazamos otra vez el plano cartesiano y ponemos nuestro transportador. Marcamos los 50 centímetros y trazamos los 50 grados y trazamos nuestra línea de 5 centímetros. Y ahora nos dice 3 centímetros, 135 grados. Entonces, volvemos a trazar nuestro eje, nuestro plano cartesiano otra vez se movería y aquí ya no tendríamos que hacerlo de aquí, sino desde este punto. Entonces, ponemos nuestro transportador, trazamos nuestra línea que tendría que medir 3 centímetros hacia los 135 grados. Ahí está. Y nuevamente hacemos lo mismo con el vector D. Ahora lo que cambia es que nos dice 20 grados al suroeste. El suroeste es norte, sur, este y oeste. Tendría que ser en el tercer cuadrante, ¿verdad? Entonces, giramos nuestro transportador, lo colocamos a los 20 grados con una línea de 2 centímetros. Y aquí está. Después, ya por último, nos pide nuestro vector E, que serían 2.6 centímetros hacia el sur. Ponemos otra vez nuestro punto de partida y lo trazamos hacia el sur, que sería una línea vertical que mida 2.6 centímetros. Y entonces, para sacar nuestro vector resultante, trazamos una línea que venga desde nuestro punto inicial hasta nuestro punto final, que vendría siendo la terminación del vector E. Y lo trazamos, colocamos el transportador y medimos los grados. Después ponemos nuestra regla graduada, medimos la distancia y pues a mí me dio 4 centímetros. Y ya podríamos quitar nuestros nuevos puntos de inicio y al final nuestro vector resultante daría 20 newtons 40 grados. Recuerden que los 4 centímetros los tendremos que pasar a newtons por nuestra escala. Entonces los 4 centímetros los multiplicaríamos por 5 y nos daría los 20 newtons que tenemos como vector resultante. Y esto sería todo del método del polígono. Y ahora veremos el método analítico, en el cual ya no se realizan, pues lo que viene siendo, ya no se utiliza el plano cartesiano, sino realizamos una tabla que venga en donde coloquemos la magnitud, la dirección, el componente X y el componente Y. Entonces, nos dice que un hombre empuja una caja con una fuerza de 30 newtons, 45 grados al noreste,
cuando gira en un ángulo de 270 grados y empuja la caja con una fuerza de 100 newtons. Para finalizar su recorrido, gira a los 0 grados del noreste con una fuerza de 60 newtons. ¿Cuál es el vector resultante? Entonces, los newtons los colocamos en lo que viene siendo la magnitud, pero sin su unidad. O sea, si solo colocamos el número. En dirección colocamos lo que viene siendo los grados. O en este caso, si nos dijera que van hacia el norte, pues se puede decir que va a los 0 grados, a los 90 grados, perdón. Si nos dice que va al este, se diría que va a los 0 grados. Y así con el norte, el sur, el este y el oeste. Entonces, en el componente X se multiplican la magnitud por el coseno de la dirección. En el componente X siempre se va a multiplicar por el coseno. Y así con todos. Serían 30 por coseno de 45 y su resultado. 100 por coseno de 270 y su resultado. Y así con todos. Y después se suman los resultados y se interpretan como vector X. Después se multiplican en el componente Y. En este caso se utiliza el seno. Siempre se va a utilizar el seno. Entonces se multiplican 30, que es la magnitud, por el seno de la dirección, que son 45. 100 por el seno de 270, 60 por el seno de 0, y se suman los resultados y se interpreta como VY, que es vector Y. Después se utiliza esta fórmula para sacar el vector resultante, que sería raíz cuadrada de el vector X al cuadrado, que sería este numerito, más el vector Y al cuadrado, que sería 91.2. Se despeja la ecuación y nos da como vector resultante 122.65 newtons. Hay que colocar siempre la unidad, si no, no es válido. Después, para sacar los grados, se utiliza la función tangente. Aquí el asterisco representa una θ, que sería el ángulo que estábamos buscando. Entonces, se utiliza la fórmula vector Y sobre vector X, se reemplazan los resultados, se despeja la ecuación y obtenemos nuestro ángulo, que nos daría como vector resultante 122.65 newtons, 48.53 grados. Ahora veremos un ejemplo que haremos paso a paso. Tenemos nuestros datos que ya nos los da hechos, que son 20 newtons, 45 grados, 50 newtons, 90 grados y 40 newtons, 30 grados. En este caso, no utilizaremos escala ya que no tenemos que graficar. Entonces, colocamos nuestra tablita donde tengamos la magnitud, la dirección, el componente X y el componente Y, en el cual acomodaremos nuestra magnitud, que vendrían siendo 20, 50 newtons, 50 y 40 newtons en 40. Después colocaríamos la dirección, que son 45 grados, que va junto con los 20 newtons, 90 grados, 50 newtons y 40 newtons, 30 grados, junto con aquí sobre dirección. Entonces, realizaríamos lo que viene siendo la multiplicación. Recuerden que en el componente X siempre se multiplica por coseno y entonces
se coloca en la calculadora los paréntesis para simbolizar la multiplicación de la magnitud. Se cierra el paréntesis, se abre otro paréntesis, se pone la función coseno y se multiplica por 45. Se cierra el paréntesis, le damos igual y el resultado vendría siendo 15.20. Después, con la siguiente dirección o el siguiente vector serían 50, que es la magnitud, por el coseno de 90, que es la dirección, que nos daría un resultado de 7.8. Y en el siguiente vector es exactamente lo mismo. 40 magnitud por coseno de 30 dirección es igual a 35.64. Después se realiza la suma de todos los resultados y nos da como vector X un resultado de 58.64. Después, en el componente Y, multiplicamos, hacemos exactamente lo mismo que en el componente X, pero ahora con la función seno en lugar de coseno. Entonces sería magnitud 20 por seno de la dirección, que vendría siendo 45, es igual a 12.98. 50 magnitud por seno de 90 dirección es igual a 49.38. Después, 40 magnitud por seno de la dirección, que vendría siendo 30, es igual a 18.15. Se suman los resultados y nuestro vector Y nos daría 80.51. Después utilizamos la misma fórmula que utilizamos aquí, esta, y resolvemos. Vendría siendo vector resultante es igual a raíz de vector X al cuadrado. Vector X sería 58.64 más vector Y al cuadrado, o sea, 80.51 al cuadrado, que esto lo introduciríamos completo en la calculadora y nos da un resultado de 99.60 17.55.51. Esto podríamos solo utilizar el 99.60. Después, para sacar el ángulo, utilizamos la ecuación tangente de teta es igual a vector Y entre vector X. Entonces, sustituimos. Sería igual, tangente de teta es igual a vector Y, o sea, 80.51, sobre vector X, 58.64, que sería igual a tangente de teta es igual a 1.37. Entonces, dejamos sola esta, sería igual a tangente inversa de teta, porque pasamos la barrera de la igualdad, entonces nos daría negativo, que sería tangente inversa por 1.37. Esto lo introduciríamos así tal cual en la calculadora. Tendríamos que dar shift tangente por 1.37. Esto nos da teta igual a 58.85 grados, lo que sería un vector resultante de 99.60 newtons, 59.85 grados. Y esto sería todo del tema. Gracias.